Bueno, hoy la idea es tratar la unidad del derecho administrativo. ¿Se acuerdan del programa que hemos hablado? Contamos con el doctor Ruggiero, que es una persona de amplia actuación en el derecho público, ha sido fiscal en la ex justicia de faltas, actualmente se desempeña en la procuración como director de sumarios, ¿sos? Director general de sumarios. También ha ejercido la profesión y la ejerce en todo lo que es el derecho penal, así que tiene una cosmovisión del derecho público y el derecho privado, y fundamentalmente el derecho administrativo, que es una de las ramas del derecho público. Nosotros habíamos hablado en las primeras reuniones, cuando presentamos la materia, de lo importante que es distinguir entre el derecho administrativo y el derecho común. Entonces, para eso lo invitamos a él y quedan invitados ustedes para ir formalizando a medida que se tocan los temas las preguntas que tienen que responder. Bueno, agradezco la invitación del doctor Lorences. Buenas tardes a todos. Bueno, derecho administrativo. Es decir, vamos a enfocar el derecho administrativo, diferenciar el derecho administrativo disciplinario del derecho penal común. Son dos cosas totalmente distintas. Lo que persigue el derecho administrativo disciplinario es investigar hechos. Esto ténganlo siempre en cuenta y vamos a ver por qué, que es la motivación, la fundamentación del acto administrativo por el cual se van a originar los sumarios, es la investigación de hechos, que de esa investigación puede surgir o no responsables para una buena administración pública. ¿Por qué digo que se investigan hechos? Porque es muy importante que cuando nace un acto administrativo, el acto administrativo esté bien fundamentado. Yo prefiero utilizar como gordillo la palabra fundamentación y no motivación del acto. Fundamentación es mucho más amplio. Es decir, tiene que haber una correcta fundamentación para no caer en la nulidad del acto administrativo que ordena la instrucción de un sumario. Tiene que establecer 3 parámetros e individualizarlos de manera muy precisa, que son las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Esa fundamentación tiene que tener un correlato lógico entre los hechos y lo que se pretende investigar. El derecho administrativo sancionatorio o disciplinario, como ustedes gusten llamarlo, yo prefiero llamarlo disciplinario y no sancionatorio, aunque algunos autores como Cordillo lo llaman sancionatorio, Mayer también. Tiene la diferencia con el derecho penal en que busca establecer conductas de agentes públicos únicamente y sometidos al régimen de empleo público. Están exentos del régimen administrativo aquellos que no formen parte estable del gobierno, es decir, que no pertenezcan a la planta permanente del gobierno. Por lo tanto, están exentos los contratados, los famosos contratos que teníamos en el gobierno, 948, 959, los LOI, creo que se llaman ahora, o son un tipo de contrato especial, es decir, únicamente agentes públicos. Y los particulares tampoco. Por supuesto, desde ya los particulares que contratan con el gobierno no pueden ser sometidos al régimen disciplinario. Son 2 sanciones diferentes. Puede ser que una misma conducta sea alcanzada por el derecho administrativo disciplinario y encuadre dentro de un tipo penal. Cualquier tipo penal. Es independiente la sanción administrativa de la sanción penal. Tanto el régimen de nación como el régimen del gobierno de la ciudad, el decreto 33
360 que rige en el gobierno de la ciudad, del 68, establece claramente que puede ser juzgado en sede administrativa independientemente de la causa penal. Esto no significa que se lo juzgue 2 veces. Doctor, ¿cómo le va? Esto no significa que se lo juzgue 2 veces. Con lo cual no se viola el principio no bis in idem. Les decía, no se viola el principio no bis in idem, y el régimen de la ciudad y el régimen nación tiene una particularidad. Puede ser sancionado en sede administrativa sin tener sentencia penal, pero también puede agravarse la sanción administrativa una vez que recaiga la sentencia penal, tanto en el régimen de nación como en el régimen del gobierno de la ciudad. Son más o menos similares. La única distinción grande que existe entre el régimen administrativo de sumarios en el gobierno de la ciudad y el régimen administrativo en nación es que en el gobierno de la ciudad no se exige dictamen previo. Sí se exige, al igual que en nación, la resolución debidamente motivada que ordene el sumario, que debe ser efectuada por secretario o jerarquía mayor. Tengan en cuenta, les dije al principio de esta charla, que se investigan hechos, no a personas. Después de esa investigación puede resultar que haya responsabilidad de personas, como no. Y también les explicaba así. Una sola cosita. Partamos de la base que tal vez vos lo diste, por supuesto, de determinar que el derecho administrativo, a diferencia del derecho privado, el derecho entre particulares, yo tengo un departamento, se lo alquilo a quien quiero y al precio que quiero. ¿Sí? En cambio, dentro del derecho administrativo vamos a estar constreñidos por necesidades, fundamentaciones, oportunidad, razonabilidad, que exceden. O sea, viene el alquilarme el departamento y viene la chica rubia que está atrás, yo no me acuerdo porque me gustó la chica rubia, se lo alquila de ella, aunque él me pague más. No te perdés oportunidad. Y no habría ningún daño, porque es una contratación entre particulares. En cambio, sí hay responsabilidades en los hechos y hay necesidad de adecuarse a la motivación que se había hablado. Esa es la gran diferencia angular. Es un acto, la contratación, por ejemplo, que excede la disponibilidad del funcionario y del particular interviniente. Por eso se estudia el acto primero, a ver si el acto es legal o no, y después si se determina que el acto tiene algún vicio, comienza la responsabilidad singular del funcionario local. No, lo que pasa es que también puede suceder, el acto se circunscribe a una circunstancia, a un hecho concreto. Puede surgir, de hecho surge a diario, que de la investigación hay otros hechos para investigar, los cuales no van a poder ser investigados en el marco, porque a mí el marco de la investigación me lo da ese acto administrativo. De surgir nuevos hechos, se tendría que hacer una ampliación de acto administrativo para poder investigar nuevos hechos que surgen a partir de la primigenia investigación. Bueno, ¿cómo se divide la etapa del sumario? ¿Sí? La etapa del sumario administrativo, tanto en el régimen nacional como en el régimen del gobierno, que si bien hoy estamos trabajando en un nuevo proyecto de reglamento de sumario administrativo, porque tengan en cuenta que el que rige al gobierno de la ciudad es del año 68, con varias modificaciones, varios emparches, pero bueno, ha quedado viejo. Es decir, en aquel año 68 el gobierno de la ciudad no poseía salud, no poseía educación. Hoy la cosa se fue agrandando, con lo cual quedó muy obsoleto ese régimen, que fue emparchado por el decreto 184.
pero bueno, no alcanza tampoco. Hay una ley administrativa. No, supletoriamente se rige por el 1510, que es un decreto de emergencia, que es del año 97, la Ley de Procedimiento Administrativo del Gobierno de la Ciudad, que es bastante completo. En el artículo 7º están los requisitos del acto administrativo, que son más o menos los que yo les acabo de comentar, que no están en el decreto 3360, que supletoriamente por eso aplicamos el 1510. Dos etapas bien marcadas. Es decir, primero una etapa de instrucción investigativa, lo que era el proceso instructorio del viejo Código Procesal Penal. Es más, si ustedes se fijan y leen el decreto 3360, su último artículo remite para la aplicación supletoria del Código Procesal Penal. El viejo Código Procesal Penal Federal de la Nación, dice. Y otra etapa que es donde toma intervención el sumariado. En la primera etapa, en la etapa investigativa, lo que hace el letrado instructor, que siempre tiene que ser un letrado de planta permanente del gobierno de la ciudad, porque tiene a su cargo precisamente la instrucción del sumario, es colectar toda la prueba para demostrar aquellos hechos que le manda la resolución que ordena la instrucción del sumario. ¿Y cómo llega a esa etapa? ¿Cómo se llega a esa etapa? A eso iba. Te adelantaste. Puede haber varios caminos por los cuales se llegue. Uno, que es el más común y el más visto dentro del ámbito del gobierno, que ya venga de parte del ministerio, sea cual fuere, o del ente descentralizado, que también así está autorizado, por ejemplo, Agencia Gubernamental de Control, Agencia de Ingresos Públicos, Ente Autárquico del Teatro Colón, que ordene la investigación de un sumario para investigar un hecho determinado. Siempre recuerden que esa orden tiene que ser por resolución fundada del ministro o secretario del área, no de rango inferior. Esa es la llave. O la firma es la llave. la llave. O el responsable máximo del ente descentralizado. Esa es una vía. La otra vía es por denuncia. Pero acá hay que tener cuidado una cosa, porque muchos vienen y piden ser parte. El denunciante no es parte del sumario. No hay parte querellante, como puede suceder en el derecho procesal penal. Una vez dictado el acto, ahí comienza la investigación, en donde el abogado instructor tiene amplias facultades para citar a aquellas personas que pueda creer que se encuentran involucrados, pedir documentación, testigos y demás. Se puede valer de todos los medios de prueba que autoriza el Código Procesal Penal, tanto en su vieja redacción como el nuevo. Nuevo relativamente, ya tiene sus 10 añitos, 11 años. Así que pueden valerse de todos los medios probatorios. Investigado el hecho, 92 se dictó, tenés razón, estamos mal con los cálculos, por eso somos abogados. ¿No, doctor? Nosotros somos viejos conocidos, viejos amigos. Les comentaba, una vez circunscritos los hechos, investigado el hecho, si hay agentes responsables, ahí empieza la etapa contradictoria, cuando se decreta la indagatoria de la persona que se cree responsable del hecho. Antes, hasta ese momento, el sumario es secreto. Una vez dictado el auto que ordena la indagatoria y citado el sumariado a indagarse, para ser indagado, con todos los derechos que acuerda el Código Procesal Penal, puede negarse, puede ir con abogado. A partir de ahí comienza la etapa contradictoria, en donde el secreto es hasta ese momento. ¿Involucra al denunciante? El secreto involucra al denunciante o al presunto responsable del hecho que se está investigando.
Entonces Por yo eso. quiero ver, yo me entero No, que es totalmente el secreto. sumariante tiene un sumario en contra mía. En donde vos podés estar sumariado o sospechado de una conducta, sea cual fuere, siempre y cuando esas conductas encuadren dentro de las tipificadas en el artículo 10 de la 471, que es la ley que rige las relaciones laborales dentro del gobierno de la ciudad, que no es, es meramente ejemplificativa la numeración del artículo 10. Hasta ese momento es secreto, nadie lo puede ver, solamente el abogado sumariante y los organismos de control cuando efectúan auditorías. En ese caso sí pueden ser vistos. No lo dice la ley expresamente, pero bueno, hay dictámenes al respecto. Les decía, una vez que la persona sospechada se le toma la declaración indagatoria, tiene que haber un grado de sospecha, no de certeza, sino simplemente de sospecha, ahí comienza la etapa contradictoria. No se tiene su derecho a defensa. ¿Decide solamente el sumariante o lo propone? No, lo decide, lo propone el abogado sumariante y lo decide el director general del área. En este caso, director del área en ciudad. En nación lo decide directamente el abogado sumariante. Esa es la diferencia. Yo cuando decía que el alcance de los sumarios solamente para plantas permanentes, cuando pasamos a la etapa contradictoria, cuando hay un sospechado, digamos, y se empieza a llamar a declaración a las personas que pueden de alguna manera u otra estar sospechadas o que puedan aportar alguna prueba más. Acá también se involucra solamente los instantes o pueden involucrarse los contratados. No. Pueden involucrarse contratados, pueden ser investigados contratados, lo que no pueden ser es sancionados. Pueden ser involucrados tanto contratados como personal jerárquico, el cual tampoco, al igual que el régimen de nación, pueden ser sancionados. Llámese directores generales, subsecretarios, secretarios, hoy directores operativos, Gerentes. Pueden ser investigados. No se le puede aplicar sanción, pero sí se aconseja en el dictamen final que se emita que de haber pertenecido a la planta permanente hubiese sido sancionado. ¿Sí? ¿El presumariante puede saber si la vía fue por denuncia? ¿Puede saber quién es la persona en particular o un grupo determinado que lo ha denunciado? Una vez que revista la calidad del sumariado, tiene el derecho a revisar todo el sumario, a obtener fotocopias para que ejerza plenamente su derecho de defensa. Pero una vez que revista la calidad del sumariado. Ahí recién toma vista por primera vez, Si no, no. se informa de En el caso del presumariado, como me lo usted, no. En el régimen general, ¿no se le notifica al sumariado la iniciación del sumario? No. Bueno, Únicamente con la citación indagatoria. Policía Metropolitana, por ejemplo. Sí, Policía Metropolitana sí tiene su propio El régimen general no. No, régimen general no. Bueno, nosotros en el juzgado nos han venido amparos a raíz de la iniciación del sumario. Con separaciones preventivas, cosas así. Claro, porque Bueno, la separación preventiva tiene un régimen común, es decir, tiene un régimen particular. Es decir, acá hay que distinguir dos áreas bien definidas del gobierno nacional, tres áreas. Una, Policía Metropolitana, que tiene su propio régimen. La otra área es educación, en donde tiene su propio régimen también, y la otra es el régimen general de los empleados alcanzado por la 471. Sí, la mayoría de los amparos que se presentan es por el famoso artículo 52 de la ley 471. El artículo 52 de la 471 establece que el personal podrá ser separado del cargo o podrá ser trasladado cuando resulte objeto de una investigación. Y ahí se planteó el problema. ¿Cuándo resulta objeto de investigación? ¿Cuando reviste la calidad del sumariado o cuando simplemente está sospechado de haber cometido la conducta? Si por dictámenes de la Procuración, por los habrás visto que usted estuviste integrando la Procuración,
es cuando reviste únicamente la calidad de sumariado. Se puede aplicar ese artículo 52 siempre y cuando revista la calidad de sumariado. Y acá vamos a tropezar con otro problema. Yo tengo mi postura que se les voy a decir, que algunos no comparten. Una vez que la persona reviste la calidad de sumariado, previo, y esto tenga mucha atención, lo dice el 52 de la 471, previo dictamen de la Procuración General, podrá ser separado del cargo. Podrá ser suspendido por un plazo no mayor de 90 días o podrá ser trasladado al RAD, al registro de agente en disponibilidad. Pero acá tenemos dos problemas con el RAD. Decreto 184 también establece un plazo no mayor de 90 días. En tanto, el convenio colectivo de trabajo que fue aprobado en el 2010 con posterioridad al decreto 184, que es del 2004, establece un régimen de pase al registro de agente en disponibilidad de acuerdo a la antigüedad del agente, que es muy superior a los 90 días que establece el 184. Mi postura es que se aplica el convenio colectivo de trabajo. Vencido dicho término, en el caso del agente sumariado, tiene que volver a su lugar de origen si es que el sumario no se resolvió. Con lo cual también vamos a tropezar con el fuero contencioso administrativo que hace lugar a los amparos. ¿No, doctor? Un amparo y un vaso de agua no se niega nada. No. Una cautelar y un vaso de agua. Sí, no. Algunos juegos están revirtiendo esa postura. Es decir, algunos juegos están revirtiendo esa postura y hacen lugar a la separación del cargo mientras dure la investigación. Por supuesto que no va a ser separado del cargo por una simple investigación o por un hecho menor, sí por un hecho grave. Sí por un hecho grave. Volviendo un poco al tema. Anoten como tarea para lograr la próxima reunión hablar de los amparos y la duración de los amparos, porque los amparos no se le niegan a nadie, son eternos. Vamos, que lo habrán leído los que no son abogados en algunos diarios. Sí, pero no solamente son los amparos que se inician ante el fuero contencioso. No, en todos los juegos. En este caso nosotros en sumario tropezamos con dos fueros, que es el laboral también. Porque muchos inician el amparo dentro del fuero laboral, porque muchos de los agentes a veces que están sumariados son representantes sindicales, tienen el fuero. Que tengan el fuero sindical no significa que no puedan ser sometidos a sumario. Lo que no se le va a poder es aplicar la sanción hasta que no se haga el desafuero, que son dos cosas distintas. Si el delegado sindical o el representante gremial, como gusten llamarlo, sí puede ser sometido a investigación. Lo que no vamos a poder hacer es aplicarle la sanción hasta tanto no sea desafectado su fuero. Y muchos van directamente a la justicia laboral a interponer amparo. ¿Salarialmente la disponibilidad o el pase al RAD implica algo? No. Salarialmente no les tocan el sueldo. En la Policía Metropolitana sí. Sí, en el régimen común de la Ley 471, cuando es suspendido por ese plazo de 90 días, no se le abona el sueldo. Pero el 184 establece que en caso de no aplicarse la sanción, esos 90 días, o 30, o 60, o el tiempo que estuviera suspendido, no más de 90 días, después hay que reintegrárselo. Y también vamos, como vos bien decías antes, a la motivación de esa suspensión. No cualquier... No, tiene que ser por acto administrativo y debidamente fundado. Tengan en cuenta que todo acto administrativo que esté fundado vagamente va a ser nulo. Si no está fundado con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y concatenando los hechos con la sanción que se le aplica, el acto va a ser nulo. Con lo cual se nos cae todo el andamiaje del sumario.
Tengan en cuenta otra cosa que también es igual a nación que ciudad, tanto el 3360 como el reglamento de sumario de nación, el acto administrativo que ordena la sustanciación de un sumario es irrecurrible. No así la sanción, que goza de todos los recursos que le otorgan 1510, que es la ley de procedimiento de la ciudad, ¿no? No sé si, yo no estoy tan actualizado como vos, pero para mí un libro que era magnífico era Meinhof, cuando hablaba de la responsabilidad, como los tomos, los 5 tomos del libro está dedicado a la responsabilidad como el hecho de la actividad funcional. Toda firma conlleva una posible responsabilidad. Por eso es la importancia de la presencia del doctor aquí para decirnos qué nos pasa. Sí, también escribió mucho sobre el tema, sobre responsabilidad, haciendo el distingo entre administrativo y penal. D'Álgora, Francisco D'Álgora ha escrito sobre este tema, varios artículos en la ley. Les decía, ¿cómo seguimos con este sumario? Es decir, una vez que la gente reviste la calidad de sumariado, tiene pleno ejercicio de su derecho de defensa. Por supuesto, como lo dijimos recién con el doctor, a tomar vista de todas las actuaciones, que era lo que me preguntabas vos recién, si puede ver todas las actuaciones, extraer fotocopias, hacer su descargo. Para esto tiene un plazo de 10 días a partir de que se le formule la imputación, que también debe estar debidamente fundada, si no va a ser nula. Hay que decirle qué norma violó y relacionar los hechos por los cuales violó esa norma, para que pueda ejercer su derecho de defensa. Si no, sería inconstitucional, no puede defenderse. Y ofrecer todos los medios de prueba que pueda valerse. La administración ya juntó toda la prueba. Ya tiene esos elementos, no obstante que se le hacen saber cuál es la prueba existente en su contra, como en un proceso penal, cuál es la norma que ha violado, y tiene derecho a revisar toda la prueba. El sumariado en ese momento, a partir de que se hacen los cargos, tiene 10 días para hacer su descargo y ofrecer toda la prueba que pretenda, testimonial, pericial, informativa, documental. Testimonial limitado, como lo hace el código, a no más de 5 testigos, salvo que la complejidad del hecho aconseje que pueda ser ampliado. En este caso de la prueba, introducir también esta costilla, es del expediente. Así como un proceso, el testigo, la prueba que se sustancia en el tribunal, acá también es del expediente. No es que yo traigo determinada prueba, una prueba testimonial, por ejemplo, y me puedo oponer a que el sumariante le realice una pregunta. Una vez que yo traigo la prueba está al servicio del sumario, a la averiguación de la verdad en ese sumario. Por lo tanto, decía, no declares más porque estás declarando en contra mía. Yo pensé que ibas a declarar a favor. Ya es testigo, como si fuera el testigo del tribunal. Así funciona la cosa. Concluida la etapa de prueba, se le da también por un plazo de 10 días al sumariado para que ejerza su derecho de alegar. Y concluido el alegato, ahí viene la resolución, no final, como sucede en Nación. En Nación sí va a ser la resolución final, por supuesto recurrible. Acá viene la conclusión del sumario, dice el 3360, que es el consejo que la Procuración General va a dar al ministerio donde pertenezca la gente de aplicar o no sanción. No es vinculante, ¿no? No es vinculante, pero la ley 1218 establece que si se aparta del dictamen emitido por la Procuración General, debe fundamentarse por qué se aparta. No es un apartamiento por el apartamiento mismo, porque no esté de acuerdo, porque no me gusta. Debe fundamentarlo en derecho de por qué se aparta del dictamen de la Procuración General. Cuando se hizo la... Cosa que no sucede en Nación, perdóname.
nación, lo que dicte la autoridad, ahí se aplica. Por supuesto, revisable con todos los recursos, reconsideración, jerárquico, agotada la vía podría ir a la justicia. Hay que tener en cuenta que cuando se hizo la constitución de la ciudad, la procuración, había mucho interés en que algunos querían nombrarlo como el abogado de la ciudad. Se tiene al procurador como un abogado de la ciudad, y si el abogado de la ciudad aconseja determinada sanción, va para no acatar eso, va a haber que haber otro acto administrativo suficientemente fundado, porque si ya pasó por toda esta etapa, hay un dictamen concreto. Si alguien no lo quiere cumplir, va a tener que también fundamentarlo, so pena de nulidad del acto. O sea, ese es el rol. Es como si hubiera pasado por asesoría letrada. Si bien no es definitivamente vinculante, sí lo es la existencia de ese auto. No lo podemos negar, ¿no? No podemos decir esto no existió. No se puede apartar. Debe fundamentarlo correctamente. ¿Por qué? Porque el cierre definitivo del sumario no lo va a hacer la Procuración General del Gobierno. El cierre definitivo del sumario lo dicta la resolución que pone fin al sumario, sea sancionando, sea no aplicando sanción, o sea declarando que no hay responsable, lo debe dictar la misma autoridad que ordenó el sumario. Entonces, efectivamente es así. Y bueno, después los recursos que autorizan el 109, el 110, el 111 del decreto administrativo. Así de todos los recursos. Sí. La consulta es, hay un dictamen de la Procuración de la ciudad respecto de un hecho, ¿no? Un hecho determinado. Y a su vez está el organismo que solicitó la apertura de este sumario. Puede ocurrir que exista este dictamen de la Procuración y a su vez una suerte de dictamen de los servicios jurídicos de ese organismo y que estén en contraposición. No. Sobre ese sumario, sí. No, es imposible, porque el único que tiene la potestad para poder indagar o llegar a indagar a los agentes involucrados o al personal involucrado es la Procuración. No tiene la potestad de indagar las direcciones generales técnicas administrativas de los distintos ministerios. ¿Cómo fundaría el derecho entonces no seguir este dictamen no vinculante de la Procuración? Porque le reitero, el que debe cerrar el sumario con la resolución es el mismo órgano que ordenó. En este caso, ejemplo, Ministerio de Salud. Ordena el sumario investigar tal hecho. Procuración llega a una conclusión por intermedio de su dictamen que fulano, mengano y sultano son responsables. Se envía al Ministerio de Salud aconsejando aplicar tal o cual sanción. Con lo cual es el ministro, en este caso la ministra de Salud, quien debe dictar la resolución aplicando la sanción. Pero si no la aplica, debe fundamentar por qué no la aplica. Generalmente, si no le da vista a su departamento legal, es imposible. Generalmente, la legalidad debe dar vista, primero. Es decir, que le dé vista a su Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sí, desde ya, lo puede hacer. Finalmente la legalidad técnica intervino primero. Siempre se produce cualquier duda, siguiendo el ejemplo. La ministra de Salud consulta su legalidad técnica previo a mandarlo a la Procuración. Ahí la legalidad técnica le va a aconsejar que lo mande. Finalmente va a tener el sumario que llega a la Procuración, va a tener ese visado de la legalidad técnica previa. Porque ha habido casos de gente suspendida porque un director general dijo: no me gusta el perfil de esta persona. Es el caso de las sanciones directas. Es el caso de la sanción directa, donde nosotros vemos a diario, vos también lo debes ver en los amparos en juzgado, donde aplica sanciones directas sin dar el derecho de defensa.
Si no respetan el 184, el decreto 184. Si bien los directores, subsecretarios y ministros están autorizados a aplicar sanción directa, directores y directores generales 5 días, subsecretario para arriba hasta 9 días, siempre tienen que darle el derecho de defensa. Y para dárselo primero le tienen que decir a la gente cuál es la norma que infringió, darle su derecho de defensa y después aplicar la sanción. Muchos, nosotros lo vemos esto en la procuración, aplican directamente la sanción. Dicen, señor, usted incumplió tal norma, por lo tanto tiene 3 días de suspensión, con lo cual es nulo. No, hay que darle 10 días para que hagan un descargo, ¿no? Exacto. Es decir, el 184 nos cumplió 10 días, antes eran 3 días. ¿No hay nada que suspenda esos plazos? No hay nada que suspenda esos plazos, son los 10 días. Generalmente por la informalidad, y entiéndanlo bien, informalidad del derecho administrativo para el administrado, que en este caso sería el agente, cuando solicitan la ampliación de plazos se les da, por una razón atendible, y para resguardar su derecho de defensa. Y podría darse el caso que está de vacaciones o está con alguna licencia por enfermedad, comenzarían a correr a partir de la notificación. Y en ese caso, si estaría de vacaciones o licencia por enfermedad, no correría el plazo de los 10 días porque corre a partir de la notificación. Siempre deben tener en cuenta que es otra causa de nulidad por las cuales hacen lugares en los juzgados contenciosos administrativos, que la notificación al agente o al administrado debe cumplir los recaudos del artículo 60 del decreto 1510. Esto es, decirle todos los recursos que puede interponer y en qué plazo debe interponerlo. Si no, la notificación es nula. No sé, estoy abierto a las preguntas o las inquietudes que tengan. En un caso particular que hayas tenido en cuenta en el cual la Procuración sugirió algo y la fundamentación del funcionario hizo la fundamentación y retrotrajo la sugerencia de la Procuración. Mire, yo estoy en la Procuración, y ahí me han echado porque soy viejo, desde el año 83, julio del 83. No recuerdo haber visto ninguno. No recuerdo haber visto ninguno. Puede haber habido algún caso aislado, yo no lo vi. Siempre lo que aconsejó la Procuración fue lo que se llevó a cabo. Porque después tenemos que tener cuidado en que lo que uno sostiene en sede administrativa o lo que fundamenta va a tener que defenderlo en sede judicial, porque la mayoría va a juicio, tanto en materia de empleo público como en materia de contrataciones, como en materia de régimen sancionatorio, sea cual fuere la materia. Entonces hay que estar un poco también en consonancia con lo que nos dice la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué pasa si en algún momento se piensa que está en presencia de un delito? ¿Cómo debe comportarnos ahí? Bueno, el 3360 esto no lo distingue, sí lo distingue el nuevo reglamento de sumario que está ahí en la legal y técnica viendo si se sanciona o no. Si el letrado instructor en el sumario puede tener dos circunstancias: que investigando el hecho se dé cuenta que hay un ilícito penal o que hay un problema de un perjuicio patrimonial al gobierno nacional. Con lo cual, las directivas nuestras por imposición de la Dirección General es, tanto en uno u otro caso, dar la intervención. En el primer caso a la Dirección General de Asuntos Penales para que formule la denuncia correspondiente. Y en el segundo de los casos a la dirección competente en la materia para que inicie el recupero de fondos. Ustedes se preguntarán, sí, pero si hay una distracción de fondos es un delito. Sí, pero puede ser un delito no cometido por un agente, con lo cual no podemos ahí hacer nada porque no podemos
investigar conductas que no son de agentes del gobierno. El caso más común es la cooperadora. Los integrantes de las asociaciones cooperadoras no forman parte del gobierno. Cuando se hace el traspaso a fin de año, todos los meses de diciembre, de autoridades de escuela y de los fondos de la cooperadora, ahí surgen diferencias, faltantes, etcétera, en donde se hace un recupero patrimonial, se hace una denuncia penal contra la asociación cooperadora, pero el recupero patrimonial se hace nada más que contra la cooperadora. Ahí ya el sumario cae porque no hay responsables. No hay responsables a nivel administrativo. Es el caso más común que hay. Y en el caso, por ejemplo, que una contratación que es perniciosa para la ciudad, que todos los días, suponemos, la ciudad está perdiendo miles de pesos. Sumariante veces, pero esto es una barbaridad, y todos los días perdemos 100.000 pesos. El municipio pierde 100.000 pesos. No hay prevista ninguna vía para, por ejemplo, pedir un amparo, a una medida cautelar sobre esos fondos que quieren congelados. Eso lo evalúa la dirección, en este caso general de contrataciones, que pueda hacer el acto. Nosotros lo noticiamos a la dirección competente. Nosotros, por misiones de funciones establecidas por el decreto 804, no podemos hacerlo judicialmente. Pero sí tienen la carga de denunciar. Sí, lo denunciamos al área correspondiente para que, en caso de creerlo conveniente o se tipifique el hecho, haga el recupero patrimonial. Sí. Aparte lo comunicamos, porque muchas veces nosotros tomamos conocimiento de esto a través de los organismos de control, la agencia de guardamedes, la GC o la sindicatura, con lo cual también comunicamos a la sindicatura o a la GC qué es lo que estamos haciendo y qué intervención dimos en ese caso. Cuando el sumario se inicia por denuncia o por consejo o porque detectó alguna irregularidad la sindicatura o la GCE, en ese caso también notificamos a ellos cuál fue la resolución final. Para hacer un procedimiento transparente. Si bien el decreto no nos obliga, pero sí lo hacemos. Y además hablaba antes, me habías dicho vos, de diferencia la sanción administrativa con la sanción penal. Con la sanción penal, en muchos casos, importa la inhabilitación para los funcionarios. Depende del tipo de delito, sí. Del tipo de delito. Y eso, si un juez determinara X pena de multa y el doble inhabilitación, como prevé la mayoría de los artículos, la inhabilitación es a quien se la informa, al personal de la repartición. A la subsecretaría de Recursos Humanos. Siempre toda sanción que se aconseja se informa a la subsecretaría de Recursos Humanos. Ya no intervendrían ustedes, directamente va al ministro, como el ejemplo que estamos dando En de este salud. caso se centraliza en la subsecretaría de Recursos Humanos y por supuesto se notifica al ministerio de donde proviene la sanción. Pero la subsecretaría ya toma nota en el legajo de la gente. O sea, Lo mismo sucede porque muchos vienen y dicen, bueno, pero acá a mí en el sumario no me va a pasar nada porque si yo cometí un ilícito pero lo terminé por probation, con lo cual no soy culpable porque cumplí la probation, ¿no? Son dos sanciones totalmente distintas. Inclusive puede ser absuelto en sede penal, como nos está pasando en un caso ahora, casualmente ayer tuve una discusión con el abogado de la gente, una mujer, en donde fue absuelta en sede penal porque no había ilícito, pero administrativamente sí va a ser sancionada porque había una incompatibilidad horaria. Se ejercía cargos en nación y en provincia y en el mismo horario, el asunto se dividía un rato en cada lado. Se hicieron la denuncia penal en su momento, no lo hicimos nosotros, lo hizo provincia, pero bueno, en existencia de delitos se archivó. Esto no significa que no haya una sanción administrativa, ¿no? La primera, cuando se inicia o hay un robo en algún organismo,
¿cómo se sustenta el sumario? Uno pide el sumario para distintas responsabilidades, yo siendo funcionario o siendo alguien de planta a cargo de ese lugar. Sí, primero, cuando hay un robo en un organismo, la persona que lo detecta o responsable del área, en primera medida hace una denuncia penal. El Código Procesal Penal establece la carga. En la comisaría de la zona, o en la fiscalía, donde quiera. Cualquiera de los juzgados. Lo más cómodo lo hacen en la comisaría de la zona. Y después sí se inicia un sumario por dos motivos. Para designar responsabilidades, hay que ver si alguien lo tenía asignado en forma personal el bien o no lo tenía, en caso de la NODU, el más común. Y el otro para darle de baja al inventario, porque necesariamente en algún momento ese bien va a haber que darle de baja. El tema de las NODU es algo que todavía no esto lo hablé con Walter de la JIP y con varios funcionarios, no me termina de cerrar. ¿Sí? Con Walter de la FIP porque generalmente los inspectores tienen las NODU asignadas por lo de la... Los teléfonos que están sacando fotos. Los YAC o cualquier sistema esto de seguimiento satelital tiene un chip que se lo pone ahí y lo pone seguir donde está. ¿Sí? No sé por qué no lo utilizan, que es muy barato. Creo que cuesta de 100 pesos por mes, usted está cubriendo el bien y no perdés un montón de dinero, ¿no? Aparte de la incompatibilidad que puede haber en un mismo horario trabajando en distintas reparticiones, ya sea en nación o en provincia, ¿hay otro tipo de incompatibilidad si uno puede trabajar a la mañana en un lugar y a la tarde en otro? Si es empleo público, no. Si es nación y provincia, es incompatible, salvo la docencia. Que trabaja, no sé, a la mañana en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Desarrollo Económico y a la tarde trabaja en un empleo privado, no hay incompatibilidad. Sí la habría si trabaja en alguna dependencia de nación o provincia. No los médicos en ese caso tienen su tratamiento especial. Siempre y cuando no haya superposición horaria. Así en un lado esté contratado y en el otro sea planta. Exacto, hay incompatibilidad. No puede. Sumarios pendientes para el caso de renuncia, para aceptarla o para beneficios jubilatorios es impedimento, ¿no? Sí. Hasta que no termine el sumario, no se No acoge puede acceder al beneficio del retiro voluntario, famoso. ¿Y a la jubilación ordinaria? ¿A la jubilación ordinaria? Sí, accede porque ya está cumplida la edad y está cumplido los años de servicio. Que ahora Recursos Humanos tomó un camino, porque se han planteado problemas con esto del régimen del retiro voluntario, van a preguntar si hay sumarios pendientes. Tomó el siguiente camino. Si la sanción cree que va a ser de carácter expulsivo, llámese exoneración o cesantía o exoneración, que hay jueces que no hacen distingo, yo lo tengo, no es lo mismo, no notaría la diferencia, no le dan el retiro voluntario. Si es sanción suspensiva, sí se lo toca. Sí lo toca. Y la renuncia, quedamos en que no. Si tiene ¿Cómo? sumario pendiente, un tipo de renuncia, tiene sumario pendiente, no se le acepta. Generalmente no la aceptan. Generalmente no la aceptan, pero sí la aceptan a la fuerza. ¿Por qué? Porque el tipo renuncia y se va, con lo cual le tienen que aplicar directamente la cesantía por falta continua, por abandono de servicio. Con lo cual estamos, son dos caminos, pero uno conoce el mismo fin. Claro, y también hay que tener en cuenta el Estado, si está en plena etapa investigativa o si la persona ya está imputada en el No, ellos están hablando en el caso de sumariados. Ya Si la persona no está sumariada, no puede acercarse que perfectamente haga al una retiro voluntario. investigación. Si esté imputado ya. No, si está imputado, Sin sí. estar imputado es una cosa, si está imputado No, es... sumario, No, si está imputado, sí. Porque puede tener Sí. 5 investigaciones, pero que no ha quitado todo esto. no lo citan. Entonces goza de esa presunción y no habría motivo alguno, No. salvo alguna tarea específica que por su experticia le pueden decir no,
tiene que esperar determinado tiempo. Un hecho tiene que ser un hecho especialísimo para que, sobre todo en Metropolitana o el Poder Judicial de la ciudad también. Pero Metropolitana tiene un régimen bastante más estricto, bastante especial. Que creo también estaban con una idea de modificarlo. Un régimen duro. Es un régimen duro como tiene Policía Federal. Se hacen devolver el arma, la placa, pasan. Sí, sí. Policía Federal tiene un régimen bastante específico, bastante duro, con lo cual, si Policía Federal tiene una figura que no tiene Metropolitana, que no tiene ciudad, que es la pérdida de confianza. Sí, por el solo hecho de que le pierden la confianza pueden ser dejados cesantes. ¿Eh? Un poco es arbitrario, pero hay jueces que le hacen, nunca le hicieron lugar a los planteos que hacen los policías en ese sentido. Sí, pero en muchos casos no da para una causa concreta ni por un delito concreto, pero en atención a la función que se van a cabo, sí. O sea, no se puede demostrar que la falta de materiales, por ejemplo, que sea él el responsable directo, pero sí hay sospechas, y las sospechas a lo mejor no dan para una condena, pero sí para la pérdida de... Igualmente, como hablamos siempre, tiene que haber una motivación para el acto. No por la cara se la deja de tener confianza a una persona. No, Policía Federal es muy estricto. Pero a lo mejor no se ve, pero por eso no da para un juicio, para una denuncia penal, pero sí da para una sospecha. Igual que la bonaerense. ¿Eh? Igual que la bonaerense, igual. Yo creo que si regiría eso para la bonaerense se quedan hoy mismo sin un solo policía. No lo conozco en profundidad en la bonaerense, pero alguna de ustedes pertenecen a la Policía Bonaerense. Fue un comentario. Bueno, una pregunta más al doctor, le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Ya lo voy a ver. ¿Ah? Ya lo voy a ver. Espera que no, porque quiere decir que Bueno. Uno algunas veces el sumario lo toma como más que una medida sancionatoria, en algunos, como dice, ¿no? Sancionatorio o disciplina, pero algunas veces el sumario es bueno, es una responsabilidad. Algunas personas que tienen mucho miedo al sumario. Hay cuestiones que tienen que ver también Bueno, con el ese sumario. es un riesgo en donde están cayendo la mayoría de las digitales y de los ministerios. Porque nos llenan de expedientes y de sumarios en donde uno los ve y dice, ¿para qué mandan esto acá? Porque es una simple falta de la gente en donde corresponde una sanción directa. Por bien. Pero, como quiere quedar bien el director del área o el director general o quien fuere, dice, no, mándalo a sumario que lo apliquen ellos. Si nosotros ya estamos tomando otras tesituras en ese aspecto, porque si no nos estamos tapando de expedientes. Si, señores, esto amerita una sanción directa, con lo cual apliquen un sumario. ¿Para qué va a ser un sumario? Ojo, también en el caso de acciones graves, el director general está autorizado a aplicar la sanción directa sin perjuicio que se inicie un sumario para agravar la pena, porque tanto el director general como el director o como los gerentes operativos ahora o como el ministro no tiene mucho margen de aplicar sanción. Puede aplicar hasta 9, 5 los primeros y 9 el ministro o el secretario. Con lo cual dice, bueno, aplico, pero como la sanción es grave, lo mando a sumario para que aplique una sanción mayor. Última pregunta. Hace rato hablamos del decreto 184 y el convenio colectivo de trabajo. Sí. ¿De cuál nos tomamos? ¿Cuál tomamos? Yo tomo el convenio colectivo de trabajo para aplicar el pase de ahorrar. El plazo que establece el convenio colectivo en el artículo 75 del convenio colectivo. Por la antigüedad. ¿Cómo? Por norma especial. Porque es posterior y es un acuerdo entre la Unión de Trabajadores y el Ejecutivo. Y
lo otro es un decreto. Si lo otro hubiese sido una ley, no lo tomaría. El 184 de 2007, ¿no? Sí. Ahí sí no lo tomaría. Pero yo me regiría por el... Más hubo dictamen en donde aconsejé el pase al registro de agentes en disponibilidad por el plazo que establece el convenio colectivo de trabajo. Que en este momento no les puedo precisar bien de memoria, pero de acuerdo a la antigüedad de la gente podía estar hasta 24 meses. ¿Cuánto? 24 meses. ¿Quieren anotar el mail mío? Me lanzó para alguna consulta específica porque yo la persona que más conozco. R Sí. R de vuelta. Vos ya lo tenés. U doble G IELO @buenosaires.gov.ar. Que consultan, no sé, la mayoría de ustedes trabajan en el gobierno. Recuérdenle que son de acá, de la diplomatura, y así lo referencian. Bueno, nada más, entonces, le agradecemos. En la próxima reunión vamos a hablar sobre el Poder Ejecutivo, las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo. La siguiente vamos a hablar sobre, la vamos a dividir en dos partes. Primero analizar las atribuciones del Ejecutivo y la segunda, poder de policía. Luego vamos a hablar sobre la legislación de tránsito y así vamos a ir terminando nuestras reuniones. Reitero, cualquier duda sobre cualquiera de los temas del temario, cualquier tema de la Constitución, lo charlamos. Acá tenemos la Constitución. Estamos haciendo aportes para la bibliografía y también invitamos a ustedes que si quieren sugerir alguna obra que por su volumen, valor económico, etcétera, no está a su alcance, la podemos comprar institucionalmente, que vamos a sacar un mejor precio y ustedes van a poder consultarlo. De todas maneras, ya hay una biblioteca que funciona en Venezuela 824. Sí, si está en el segundo piso, si quieren consultarla, la pueden consultar. Pero la idea es que el instituto tenga su biblioteca propia y específica para las temáticas en común. Me ha parecido muy ilustrativo traerlo al doctor Ruggiero. Ya él los dijo, hace 30 años que está en la procuración y es un destacado abogado penalista, con una breve mácula que tiene, que fue abogado de la 12 en Chavo, que para mí es una gran mácula que tiene, pero el cual no le quita valores jurídicos. ¿Pero de cuál? ¿De cuándo? ¿De qué época? ¿De qué época? La vieja 12. La abuela. Claro. Y todo ese tipo de... entonces es una pequeñez tanto en cuanto nos ha ilustrado. Bueno, plantea vos lo que querías plantear y a partir de ahí usamos como disparador. No, el comentario que hacía con los compañeros recién, con algunos compañeros, es que esta exposición un poco del mecanismo, los sumarios administrativos en la ciudad, y creo que en general es el sistema que está en todo el país, ¿no? Donde hay un instructor que es quien lleva adelante la investigación y que en definitiva termina elaborando el dictamen condenatorio. Se acerca mucho a un sistema más inquisitorio que acusatorio, que bueno, son sistemas más garantistas. La idea es que del procedimiento sancionado, lo vamos a ver en profundidad en la próxima reunión o la siguiente, tiene como idea culmine lo que fueron en su momento los delitos policiales.
En los edictos policiales se daba la suma del poder público en el jefe de la policía. ¿Por qué? Porque tenía alcances de legislador, dictaba disposiciones concretas para tiempos determinados. Por ejemplo, que por esta calle no se podía transitar o que tal cuestión no se podía hacer. Le daba la autoridad de comprobación, o sea, ellos mismos comprobaban las contravenciones. Le daba las facultades jurisdiccionales, ellos mismos sancionaban. Le daba facultades penitenciarias, porque en sus establecimientos se cumplían las penalidades. Y le daba el sumum del poder, la posibilidad de remisión. O sea, en cualquier estado de la causa, y porque ellos querían, podían perdonar. En base a ese procedimiento se regían los edictos policiales. Esta idea del sumario también importa dos cuestiones. Por un lado, en todos los establecimientos o instituciones que tienen actividad piramidal, es importante que alguien tome decisiones y que alguien pueda, ante un hecho concreto, separar a alguien del cargo. ¿Por qué? Porque si no se obstruiría la actividad. Imaginemos como cuestión piramidal un ejército por excelencia. Un sargento dice: ¿y por qué vamos a atacar este lugar o no a un general? Entonces sería imposible someter a debate todos los temas. Entonces, las facultades disciplinarias existen y han existido siempre, pero a su vez con posibilidad de revisión hasta cierto punto y de responsabilidad hasta cierto punto también. Porque todo este procedimiento piramidal tuvo un gran colapso. En lo que a nosotros se refiere es en la época del gobierno militar, en la obediencia debida, la mal denominada obediencia debida, que implicaba una participación en los botines de guerra, ¿sí? Y todo ese tipo de cuestiones. Procedimiento inquisitivo, que era la base de... Porque la idea, para que ustedes entiendan bien, ¿por qué se llama inquisitivo? Porque todo lo malo se justificó en una época partiendo de la idea de que el soberano tiene un poder delegado de Dios directamente. Es el representante de Dios en la tierra. Entonces todo lo que estaba mal era pecado. ¿Sí? Y había fórmulas, como eran los juicios de Dios, por el cual bastaba la sospecha y después decían: bueno, si vos sos inocente, Dios te va a proteger, camina arriba de las llamas. Y Dios te va a proteger. Entonces esa idea del pecado llegó hasta el punto que a los lugares de detención se los llama penitenciaría, entendiendo como lugar para que aislar a la gente del común y que esa gente haga penitencia, piense en el pecado que ha cometido y se redima. Los autoflagelaciones. Con el tiempo y a través de la medicina se empezó a esbozar lo que son las primeras ciencias que conocemos. Las guerras iban dejando cadáveres. Los médicos tenían cuerpos para estudiar. Entonces fueron desentrañando todo lo que eran los sistemas de los seres humanos y demás. Entonces empezó a acuñar la otra frase, la frase de extirpar los males de la sociedad. ¿Sí? Ustedes han escuchado que era el fundamento en la segunda mitad de 1800. El cuerpo social, como algo perfecto, y lo que afecta al cuerpo social, a exterminarlo. Esos procedimientos se llevaban a cabo por delegación. El rey tenía la suma del poder y delegaba en los jueces. Muy lejos estaban de la división de poderes que vemos ahora. Y el procedimiento era inquisitivo y también, como habíamos hablado hace un rato de los edictos policiales, concentraba en la cabeza del juzgador, el investigador y el sancionador.
los viejos códigos argentinos, inclusive, comenzaba toda la tarea en base a esto. Un investigador judicial, facultades acotadas de los fiscales y de la defensa, y era el juez quien averiguaba la verdad, el juez que realizaba el juicio y el juez que sancionaba. Luego el código dijo, no puede ser que carguemos en una sola persona tantas cuestiones. Entonces se pasó a un procedimiento inquisitivo investigativo y se cambiaba a un juez de sentencia para que diera el fallo. Ahora se ha cambiado y la idea es que el juez sea un juez de garantía. En provincia existe un sistema acusatorio mucho más completo y acá es un sistema semiacusatorio. Y el gran hallazgo de esta reforma, con todos los vicios que tiene, que algún día lo podemos hablar, es el juicio ante un tribunal oral y público. ¿Qué tiene de bueno la oralidad? Que quien se sienta en la última fila escucha lo mismo que los jueces. Entonces los jueces, por los fallos, no pueden decir una cosa muy distinta a lo que ha ocurrido en la audiencia. ¿Comprende? Entonces, es desaconsejable bajo todo punto de vista, y por eso se produce la delegación que si en un área que ocurre bajo mi ministerio yo entiendo que existe algún hecho que puede ser susceptible de un sumario, consulto con mi legal y técnica y abono la teoría de que esta persona debe ser sometida a un sumario, lo llevo a alguien que dictamine y también va a ser la vuelta, termina el ministro decretando la exoneración, parecería que hay mucha concentración de un lado y poco de otro lado. O sea, nos falta la garantía del debido proceso. Ahí nos falta el tercero garante. Por eso, también en el programa está el caso Marbury versus Madison, que vamos a hablar en la última reunión para ver de qué manera los actos administrativos son revisables. Porque esta idea de acumulación de poder siempre existió, no es nueva. Existió en todos los gobiernos. Y la acumulación de poder, por ejemplo, en el caso Marbury versus Madison, un gobierno que pierde las elecciones nombra 23 jueces federales. Y esto no es Argentina, esto es Estados Unidos. Y no es hace poco, es en 1802. ¿Sí? Entonces después vamos a ver, el que quiera vaya leyéndolo, está en internet, está muy claro para leerlo. Entonces, ¿cómo juega el poder del Ejecutivo, que es la porción que me toca a mí de esta diplomatura, hablar cómo juega el Ejecutivo, la responsabilidad, cómo juega el judicial? Anticipando un poco, en ese caso, la Corte hacía 3 años que funcionaba y uno de los miembros de la Corte de Estados Unidos había sido ministro de Justicia del gobierno que se iba. Entonces se planteó, esa es la cuestión trascendente, de qué hago si quiero allanar y no me dan bolilla. O sea, el Poder Judicial puede decretar lo que quiera o necesita que esa resolución tenga imperio realmente. Yo podría en un fallo decir, bueno, lo condeno a él por homicidio a que haga volver a nacer a la víctima. Sería cumplimiento imposible. No podría cumplir. Y también, ¿qué ocurre si una resolución dice, bueno, voy a allanar el Poder Ejecutivo? Y el Poder Ejecutivo me dice, acá no entras. Esa es la tensión que puede haber entre los poderes.
De eso se trata Marbury versus Madison, que vamos a charlar. Volviendo al tema lo aconsejable siempre es que el juzgador sea externo y garantizador. Por eso no solamente en la justicia se tiene como referencia. Ustedes van a ver que corporaciones internacionales no hacen inversiones en algunos países si no fijan que para laudar en sus conflictos intervengan jueces de reconocido prestigio internacional. O sea, se nombran árbitros o amigables componedores porque son los únicos que le brindan seguridad jurídica. ¿Comprenden? O sea, más allá del poder judicial constituido en algún país, hay gente que dice, no, yo no voy a invertir en este país porque el poder judicial no me da garantías. Y sí me lo da determinados amigables componedores o árbitros que son designados ad hoc para el caso concreto. Pero la idea es que estas personas tienen la equidistancia concreta, porque tienen un prestigio internacional, porque tienen un nombre, porque ya han intervenido en casos concretos. Lo cual no parece que sea así en actividades concretas referidas a funcionarios concretos de una propia administración. Todas las administraciones tienen políticas de Estado y tienen funcionarios. En este caso reitero lo que hemos hablado. El procurador en esta reforma, en esta creación constitucional que fue la Constitución de la ciudad, es ni más ni menos que interpretado como el abogado de la ciudad. Reitero, si le quería poner ese nombre, abogado de la ciudad. Entonces, ¿tiene algún interés? Claro que lo tiene, si representa los intereses de la ciudad. Entonces, corremos el riesgo de que en la duda pueda ser más gravosa su actuación o convalidante su actuación que liberatoria, ¿sí? Pero a los efectos de solventar eso están las vías recursivas dentro de la propia administración y externas, que es la revisión judicial. ¿Comprenden? Ante el Marbury versus Madison parte de eso, de la idea de que alguien en alguna instancia va a poder revisar en tribunales nacionales lo que me niega un poder del Estado. Y no es que haya un superpoder, sino que hay un poder que analiza la Constitución y dice, este acto avasalla un derecho y por eso es merecedor de una revisión. O sea, si nosotros creemos que en la división de poderes creemos que hay tres poderes absolutamente diferentes, ¿por qué uno va a prevalecer sobre otro? Parecería que son todos iguales, son contrapesos, que están actuando uno que controla al otro y así en 360 grados de control. Pero llega un momento que hay casos de tensión y casos insolubles. Entonces ahí está la facultad excepcional que tiene el Poder Judicial de revisar a terminosa. Entonces la crítica que vos haces es muy atendible. El hecho de que aquí parecería que la actuación en el 80% de los casos puede llegar a ser convalidante y no va a ser tan fina como si fuera un tercero el que lleva adelante el sumario. En algunos momentos se pensó en la creación de las consultas o que el Colegio Público de Abogados fijara sumariantes ad hoc para casos concretos. Imaginemos que una persona que ya lleva 2 o 3 sumarios, eso consta en la Dirección General de Sumarios. Entonces ya zafó 1, zafó 2, zafó 3, puede llevar a crear una subjetividad para el caso concreto. Entonces, siempre que haya juzgamiento es importante
la idea del juez imparcial. Y también, que por eso yo lo pregunté e hice hincapié, que a mi entender debería habilitarse, apenas iniciado el sumario, la posibilidad de ofrecer prueba, porque como la legislación española lo ha dicho, existe una condena de banquillo. O sea, aquel que es sometido a un tribunal oral, a un juicio o a un sumario como imputado, ya en sí lleva una mácula, ya en sí tiene un peso específico que podría evitarse si se le diera una vista preliminar. ¿Sí? Aquel que es llamado a indagatoria y que tiene 10 días para presentar toda su prueba, de alguna manera cree que hay una sospecha realmente. No lo cree, de hecho la motivación así lo fija, pero también le crea una situación de zozobra. Aunque no haya sido suspendido, aunque no haya pesado ninguna actuación sobre él, implica ya una situación que no puede ser remediada por más exonerado que caiga. Y la doctrina española habla de eso en cuanto a la posibilidad de, en los juicios penales, de habilitar las defensas en los trámites previos. Muchas veces uno presenta en un juzgado de instrucción una defensa y el juez puede decir, eso lo puede plantear en el juicio oral. Yo no quiero ir al juicio oral. ¿Para qué me van a someter al juicio oral? Si esto es conducente, es atinado, es oportuno para debatirlo ahora. Lo mismo debería ocurrir en el sumario. La sola iniciación del sumario podría, con las adecuadas limitaciones para que no se entorpezca la investigación administrativa, permitir ofrecer 1, 2, 3 pruebas que sean conducentes y que eviten mayor dispendio incluso, pues se hace mucho mayor dispendio y con el pseudo castigo inherente a padecer la indagatoria y todo lo demás. Además, generalmente la prueba posterior va a ser una prueba de abono de buen comportamiento, etc. El objeto primordial se podría subsanar en la etapa previa. De hecho, en la justicia criminal, que es mucho más grave por la afectación social, se hace saber la iniciación de la investigación. ¿Se entiende esto? Entonces, la idea sería esta, pero, reitero, como estamos en un ámbito donde existe una estructura piramidal, una estructura de decisiones y de cumplimiento, ya lo ven que determinados funcionarios, incluso los funcionarios políticos, específicamente, aunque sea de carrera, pero si está cumpliendo funciones políticas, que sería ministro, secretario, subsecretario, no son alcanzados por este sistema. Aunque, reiteramos lo mismo que acaba de decir Ruggiero, podría el dictamen determinar que tales actuaciones son al menos comprometidas, lo cual podría implicar una denuncia penal por incompetencia en las funciones, etc. Bueno, eso era lo que teníamos preparado para hoy en cuanto a derecho administrativo y recursos y sumario administrativo. Reitero, yo creo que los que somos abogados podemos coincidir que hay 2 materias fundamentales en la carrera. Una es derecho constitucional y otra es obligaciones. De las obligaciones nacen todas las responsabilidades. Y ser funcionario público es una suerte, pero también es una responsabilidad. Cada vez que ustedes firman, no es inocuo, dejan una impronta, no solamente en el papel. Y es muy importante que sepan y manejen bien el tema fundamentación. Hay que fundamentar todo acto, sea de naturaleza jurisdiccional,
sea de la naturaleza administrativa, porque excede el decisorio. Entonces el decisorio debe estar analizado, considerado, y esa consideración es la motivación. Bueno, nada más, quedamos hasta la próxima reunión. Acá los que vinieron últimos, hay libros que hablan de la primera jornada internacional de seguridad. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.